La esposa humillaba a su marido en su propio negocio frente a los clientes, sin importarle que entre ellos se encontrara Clara, una antigua novia de él y ahora abogada reconocida. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada cuando Julián ya estaba en la panadería La Estrella de Sevilla, el local que había levantado con esfuerzo durante más de 15 años. Sus manos, endurecidas por cicatrices de hornos y cortes de cuchillas, se movían con la destreza de un artesano mientras amasaba la masa del pan que sería el orgullo de la jornada. El aroma del anís y la canela tostándose impregnaba el aire, mezclándose con el golpeteo rítmico de la amasadora que había heredado de su padre. Julián trabajaba en silencio, como había aprendido a hacerlo durante todos esos años. Sabía que cualquier ruido podía despertar a Verónica, su esposa, que dormía cómodamente en el piso superior, ajena al sacrificio que él hacía cada madrugada para mantener en pie el negocio que ella se encargaba de exhibir como propio ante clientes y conocidos. El hombre, de 44 años, había perdido la cuenta de las veces que escuchó a Verónica repetir frases como mi panadería, mis recetas, mi tradición, cuando en realidad era él quien había creado cada hogaza, cada dulce, cada detalle que hacía especial aquel lugar. Mientras amasaba con movimientos mecánicos, Julián recordaba cómo había sido su vida antes de conocerla. Había estudiado administración de empresas en la universidad, con la ilusión de combinar su pasión por la repostería, heredada de su familia, con un modelo de negocio moderno. Era un joven lleno de sueños, con planes de abrir su propio obrador y fusionar técnicas tradicionales con innovaciones aprendidas en cursos internacionales. Sus ojos brillaban cuando hablaba de panadería, y sus profesores lo consideraban uno de los alumnos más prometedores de su generación. Verónica había aparecido en su vida como representante de una marca de vinos gourmet. Con su sonrisa seductora y sus palabras calculadas, lo convenció de que juntos podían construir un emporio gastronómico. Ella se encargaría de la imagen y las relaciones públicas, mientras él se dedicaría a lo que mejor sabía hacer, hornear. Al principio todo parecía perfecto. Verónica lo apoyaba, lo elogiaba, lo hacía sentir como si fuera el hombre más talentoso del mundo. Era atenta, cariñosa, y Julián creyó haber encontrado a su compañera de vida, alguien que realmente entendía y valoraba su pasión. La boda se celebró en una pequeña iglesia de barrio, con una fiesta íntima en el patio de la casa de los padres de Julián. Él vestía un traje gris claro que su madre había arreglado con esmero, y Verónica lucía radiante en un vestido blanco de diseño. Todos los invitados comentaban qué pareja tan elegante formaban y cómo era evidente que se amaban profundamente. Julián recordaba aquel día como el más feliz de su vida, lleno de esperanza y planes para el futuro. Los primeros años fueron relativamente buenos. Consiguieron un pequeño local en el centro de Sevilla y, con los ahorros de Julián y un préstamo que él mismo gestionó, abrieron la Estrella de Sevilla. Julián se encargaba de todo lo relacionado con la panadería, diseñaba el menú, entrenaba a los ayudantes, supervisaba cada pieza que salía hacia las vitrinas. Verónica, por su parte, se ocupaba de recibir a los clientes, manejar las cuentas y promocionar el negocio. Al principio, ella reconocía públicamente el talento de su marido. Cuando los clientes elogiaban el pan, decía con orgullo, mi esposo es un maestro panadero increíble. Él es el alma de este lugar. Julián se sentía valorado y amado. Sin embargo, conforme la panadería comenzó a ganar fama y a generar más dinero, algo cambió en Verónica. Las menciones a Julián empezaron a desaparecer gradualmente de sus conversaciones con los clientes. Primero fueron pequeños cambios. Tenemos un pan excelente en lugar de mi esposo hornea de maravilla. Luego se convirtió en hemos desarrollado recetas únicas y finalmente en he creado un concepto de panadería innovador. Julián había intentado hablar con Verónica sobre aquella situación en varias ocasiones, pero ella siempre encontraba la excusa perfecta. Cariño. Es mejor para el negocio que vean a una sola líder, le decía mientras le daba una palmada condescendiente en el hombro. Los clientes se confunden cuando hay demasiados nombres. Además, tú odias hablar en público. ¿No es mejor que yo me encargue de esa parte?
Y Julián, que en efecto era reservado y prefería concentrarse en el obrador antes que conversar con desconocidos, había aceptado aquella explicación. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Verónica comenzó a criticar pequeños detalles de su trabajo, siempre bajo el disfraz de lo que ella llamaba críticas constructivas. El pan de anís está un poco seco hoy, ¿no crees? Le decía frente a los aprendices. Creo que deberíamos cambiar de proveedor de harina. Esta no está al nivel que necesitamos, comentaba en voz alta mientras Julián revisaba el inventario. Al principio él pensaba que Verónica realmente quería ayudar a mejorar la panadería, pero con el tiempo se dio cuenta de que esos comentarios siempre se hacían en público, nunca en privado. La situación se volvió más evidente cuando Verónica empezó a corregirlo frente a los clientes. Disculpen, mi esposo a veces se despista con los pedidos, decía con una sonrisa falsa cuando Julián preguntaba si deseaban algo más. Julián, mejor vuelve al horno. Yo me encargo de explicarles nuestras especialidades, le ordenaba cuando él intentaba recomendar algún producto. Cada comentario era como una puñalada que Julián sentía en el pecho, pero había aprendido a tragarse el dolor y seguir trabajando. Los empleados de la panadería fueron testigos de aquel cambio gradual. Clara, la dependienta más antigua que trabajaba con ellos desde el segundo año, recordaba cómo antes Verónica se refería a Julián con respeto y cariño. Ahora, cuando él no estaba presente, ella hablaba de él como si fuera un empleado problemático. Julián tiene buenas intenciones, pero a veces no entiende el panorama general del negocio, decía a los nuevos trabajadores. Por eso es importante que todas las decisiones importantes pasen por mí. Julián había comenzado a trabajar más horas para compensar lo que percibía como sus deficiencias. Se levantaba cada vez más temprano, se quedaba hasta tarde preparando todo para el día siguiente y dedicaba sus días libres a experimentar con nuevas recetas que luego Verónica presentaba como ideas propias. He estado trabajando en un nuevo producto, decía a los clientes mientras servía la creación de Julián. Es una fusión única que he desarrollado combinando técnicas tradicionales con un toque moderno. La gota que colmó el vaso llegó 6 meses atrás, durante una entrevista que un periodista gastronómico les hizo para una revista local. Julián había estado presente durante toda la conversación, explicó la historia detrás de cada pan, compartió anécdotas sobre las recetas familiares que había adaptado para el negocio. Sin embargo, cuando la revista se publicó, Verónica aparecía como la única maestra panadera y propietaria del lugar. Julián apenas era mencionado como el esposo que ayuda en el obrador. Esa noche Julián lloró en silencio mientras Verónica celebraba el artículo con una copa de vino, leyendo en voz alta los elogios que el periodista había hecho sobre su supuesto talento. Fue entonces cuando Julián tomó una decisión que cambiaría su vida, comenzó a documentar todo lo que pasaba en la panadería. Compró una pequeña grabadora de audio que escondía en su delantal y empezó a anotar en un cuaderno cada comentario despectivo, cada humillación pública, cada momento en que Verónica se atribuía su trabajo. Al principio se sentía culpable, como si estuviera traicionando a su esposa. Pero conforme pasaban los días y las humillaciones continuaban, Julián comprendió que no estaba inventando nada, estaba registrando una realidad que había negado durante años. Verónica había estado menospreciando sistemáticamente a Julián, y lo había hecho de una manera tan gradual que él casi había llegado a creer que realmente era menos capaz de lo que pensaba. El cuaderno se llenó rápidamente. Julián escribía fechas, horas, testigos presentes y transcripciones exactas de las conversaciones. Documentó el día en que Verónica le gritó frente a una mesa de clientes porque había sugerido cambiar un ingrediente en una receta de bollería. Anotó la ocasión en que ella lo llamó inútil cuando una hornada de magdalenas se le quemó por estar atendiendo simultáneamente a 3 proveedores. Registró cada vez que Verónica se atribuía sus recetas, sus ideas, su trabajo. Una mañana, mientras Julián preparaba el pan especial del día, Verónica bajó del piso superior con una sonrisa extraña en el rostro. Llevaba puesto su vestido rojo más elegante y se había arreglado el cabello con esmero, algo que solo hacía en ocasiones especiales.
Julián escuchó un tono en su voz que no había oído en meses. Necesito que prepares algo extraordinario para mañana por la noche. Vendrán unos inversionistas muy importantes a la panadería. Podría ser la oportunidad que hemos estado esperando para expandir el negocio. Julián sintió una mezcla de emoción y aprensión. Por un lado, la posibilidad de expandir el obrador era algo con lo que había soñado durante años. Imaginaba abrir una segunda sucursal, quizá incluso una escuela de panadería donde pudiera enseñar las técnicas que había perfeccionado durante décadas. Pero, por otro lado, conocía a Verónica lo suficiente como para saber que la oportunidad que hemos estado esperando probablemente se transformaría en la oportunidad que he estado esperando en cuanto llegaran los invitados. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Julián, intentando mantener un tono neutral. Verónica se acercó y puso sus manos en sus hombros, un gesto que antes lo habría emocionado, pero que ahora lo ponía nervioso. Quiero que prepares tu mejor surtido, le dijo. Esa mezcla perfecta de tradición y modernidad que sabes hacer tan bien. Luego su tono se volvió más severo. Necesito que entiendas que esta noche es crucial para nuestro futuro. No puede haber errores, ¿está claro? Julián asintió, aunque una parte de él se preguntaba por qué Verónica hablaba como si él fuera propenso a cometer fallos, cuando en realidad era la persona más meticulosa y perfeccionista de toda la panadería. Claro, Verónica, haré que sea una noche perfecta, respondió. Bien, dijo ella, y asegúrate de que los dependientes sepan que deben dirigir cualquier pregunta sobre los productos hacia mí. Quiero manejar personalmente la comunicación con estos inversionistas. Esa frase confirmó las sospechas de Julián. Una vez más, Verónica se iba a atribuir todo el mérito de su trabajo, pero esta vez frente a personas que podían cambiar el futuro del negocio. Julián sintió una mezcla de rabia y tristeza, pero ya había aprendido a no expresar esos sentimientos abiertamente. En su lugar, sonrió y dijo: Por supuesto, mi amor, todo saldrá perfecto. Esa noche, mientras Julián planeaba el menú especial, no podía sacudirse la sensación de que algo importante estaba por suceder. No sabía exactamente qué, pero había una extraña energía en el aire, como si el universo estuviera preparando un cambio fundamental en su vida. Miró su cuaderno de notas, ahora lleno de evidencias de años de maltrato psicológico. Y por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió algo parecido a la esperanza. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentar la noche más humillante de su vida, pero también la que lo liberaría para siempre de las cadenas invisibles que Verónica había construido a su alrededor durante tantos años. El día de la cena especial amaneció con una llovizna ligera que parecía presagiar la tormenta emocional que se desataría por la noche. Julián llegó a la panadería 2 horas antes de lo habitual, a las 2:30 de la madrugada, decidido a que cada detalle fuera perfecto. Había diseñado un menú de degustación de 7 tiempos que combinaba lo mejor de la repostería tradicional andaluza con técnicas modernas que había perfeccionado durante años de experimentación silenciosa. El primer plato sería una sopa fría de almendras reinterpretada, donde cada elemento se presentaba por separado para que los comensales pudieran apreciar los sabores individuales antes de mezclarlos. Le seguiría un tartar de bacalao con naranja amarga y aceitunas negras, servido en pequeñas cucharas de pan crujiente horneadas a mano. El plato fuerte consistía en un cordero al horno cocinado durante 12 horas con hierbas de la sierra, acompañado de hogazas de pan teñidas con pigmentos naturales de pimientos y espinacas. Julián había trabajado sin descanso durante 3 días preparando las salsas y reducciones que acompañarían cada plato. Su salsa verde de perejil y almendra había sido cocinada a fuego lento durante horas para conseguir la profundidad de sabor que la caracterizaba. La salsa roja combinaba 5 tipos diferentes de pimientos secos, cada uno agregado en momentos específicos del proceso para crear capas de sabor que se revelaban con cada bocado. Había preparado también una reducción de vino dulce con cacao, que había sido su secreto mejor guardado durante años. Los postres habían sido su mayor desafío creativo.
Había desarrollado una crema de yema con sal de aceituna negra que desafiaba las expectativas tradicionales y unos pestiños rellenos de crema de azahar con un toque de guindilla que había perfeccionado tras decenas de intentos. Cada elemento del menú había sido pensado para contar la historia de Andalucía a través de sabores, texturas y presentaciones que honraran la tradición mientras abrazaban la innovación. Mientras Julián trabajaba en la cocina, Verónica se dedicó a decorar el salón principal. Había reservado la mesa más grande del local, ubicada en el centro del comedor, donde todos los demás clientes podrían observar a los invitados especiales. Las sillas fueron pulidas hasta brillar, los manteles cambiados por unos de lino importado que Julián había comprado con sus propios ahorros, pero que Verónica presentó como una inversión suya para la ocasión. A las 5 de la tarde, Verónica se dirigió al bar de la panadería y se sirvió su primera copa de vino generoso del día. Para los nervios, le dijo a Clara, la dependienta, cuando ella le preguntó si no era muy temprano para empezar a beber. Julián la observó desde la cocina, pero no dijo nada. Había aprendido que cuestionar las decisiones de Verónica en público solo resultaba en humillaciones posteriores. Sin embargo, anotó mentalmente la hora y la situación, que más tarde transcribiría a su cuaderno de evidencias. Los primeros clientes comenzaron a llegar a las 6, y Julián se concentró en supervisar cada plato que salía de la cocina. Había entrenado a sus dos ayudantes, Mateo y Lucía, para que siguieran sus instrucciones al pie de la letra. Cada salsa debía ser probada antes de servirse. Cada presentación debía coincidir exactamente con las fotografías que Julián había tomado como referencia. Cada temperatura debía ser verificada con termómetro. A las 7:30, Verónica se acercó a la cocina con su tercera copa de vino en la mano. Sus ojos ya mostraban el brillo característico del alcohol y su voz había adquirido ese tono ligeramente arrastrado que Julián conocía demasiado bien. «Ya casi llegan», le anunció. «Asegúrate de que todo esté listo. No quiero ningún error esta noche, Julián. Demasiado está en juego como para que cometas una de tus distracciones habituales». Julián sintió el familiar nudo en el estómago que se formaba cada vez que Verónica lo menospreciaba, pero se obligó a concentrarse en su trabajo. Sabía que si respondía, solo empeoraría las cosas, especialmente cuando ella había estado bebiendo. En su lugar, Julián revisó una vez más cada elemento del primer plato, asegurándose de que las temperaturas fueran exactas y las presentaciones impecables. A las 8 en punto, los inversionistas comenzaron a llegar. Julián pudo escuchar desde la cocina las efusivas bienvenidas de Verónica, su voz proyectándose por todo el salón mientras presentaba cada rincón de la panadería como si fuera una obra maestra de su propia creación. «Bienvenidos a la Estrella de Sevilla», decía con orgullo exagerado. «Este lugar es el resultado de años de trabajo y dedicación para crear algo verdaderamente especial en nuestra ciudad». El grupo estaba compuesto por 5 personas, 3 hombres de mediana edad vestidos con trajes caros, una mujer elegante que parecía ser la líder del grupo inversionista y un joven que llevaba un portafolio de cuero y tomaba notas sin descanso. Julián no podía verlos claramente desde su posición en la cocina, pero escuchaba fragmentos de conversación que indicaban que venían de Madrid y representaban a una cadena de cafeterías y panaderías que buscaba expandirse por toda España. Lo que Julián no sabía era que entre los invitados había un sexto miembro que había llegado algunos minutos después que los demás. Andrés Salvatierra, de 46 años, abogado especializado en derecho corporativo y gastronómico, había sido invitado por la señora Morales, la líder del grupo inversionista, debido a su experiencia en la estructuración legal de expansiones de negocios de hostelería. Andrés había aceptado la invitación más por cortesía profesional que por interés genuino, ya que tenía varios casos urgentes esperándole en su despacho. Andrés tomó asiento en la mesa sin mayor ceremonia, intercambiando saludos profesionales con el resto del grupo mientras Verónica continuaba su presentación del local. Durante los primeros minutos, él se concentró en revisar algunos documentos en su teléfono, prestando apenas atención a las palabras de la anfitriona. Sin embargo, algo en la voz que provenía de la cocina le resultó extrañamente familiar.
Verónica había regresado al bar a servirse su cuarta copa de vino, y Julián pudo escuchar cómo su voz se volvía más fuerte y menos controlada. Comenzó a contar anécdotas sobre la creación de la panadería, describiendo con lujo de detalles cómo había desarrollado cada receta, cómo había innovado en técnicas tradicionales y cómo su visión artística había transformado un simple obrador en el establecimiento más respetado de la zona. El primer plato fue servido con una presentación impecable. Julián había instruido personalmente a cada camarero sobre cómo explicar la preparación y los ingredientes, pero Verónica interceptó a los dependientes antes de que llegaran a la mesa. «Yo me encargo de explicar mi creación», les dijo, y procedió a describir la sopa fría de almendras reinterpretada como si fuera una innovación que ella había desarrollado tras años de experimentación personal. Andrés probó el plato e inmediatamente reconoció la calidad excepcional de la preparación. La complejidad de sabores, la precisión en la presentación y la creatividad en la deconstrucción de una receta tradicional revelaban la mano de un verdadero maestro panadero y cocinero. Sin embargo, algo en la forma en que Verónica describía la creación le resultaba extraño. Sus explicaciones técnicas sonaban memorizadas, como si estuviera recitando información aprendida de memoria en lugar de narrar un proceso creativo propio. Desde la cocina, Julián observaba con una mezcla de orgullo y frustración. Los invitados claramente estaban impresionados con la comida, haciendo comentarios elogiosos después de cada bocado. La señora Morales mencionó que era la mejor reinterpretación de un plato tradicional que había probado fuera de Granada, y uno de los señores preguntó específicamente sobre el proceso de preparación de la reducción de vino dulce con cacao. Fue entonces cuando Verónica cometió su primer error de la noche. Al explicar la preparación de la reducción de vino con cacao, confundió el orden de los ingredientes y describió un proceso que habría resultado en un sabor completamente distinto al que los invitados estaban probando. Julián se dio cuenta del error de inmediato y, por un momento, consideró salir de la cocina para hacer la corrección discretamente. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, escuchó la voz de Verónica volviéndose más agresiva. «Julián», gritó desde la mesa, lo suficientemente fuerte para que todos en el local pudieran escucharla. ¿Puedes venir un momento? Creo que tu salsa está un poco desbalanceada esta noche. Julián sintió el familiar calor de la vergüenza subiendo por su cuello mientras se dirigía hacia la mesa de los inversionistas. Todos los comensales habían volteado a mirarlo, y pudo sentir sus ojos siguiéndolo en cada paso. «Disculpen», dijo Verónica a los invitados con una sonrisa que Julián conocía demasiado bien, esa sonrisa falsa que usaba cuando estaba a punto de humillarlo públicamente. «Mi esposo a veces se emociona demasiado con los condimentos». «Julián, ¿puedes explicarles por qué decidiste agregar tanto cacao a la reducción? Está casi incomible». Julián probó la salsa discretamente y confirmó lo que ya sabía, estaba perfectamente equilibrada, exactamente como la había preparado cientos de veces antes. El nivel de dulzor y amargor era moderado, diseñado específicamente para complementar el plato sin dominarlo. Verónica estaba mintiendo, y él lo sabía, pero también sabía que contradecirla en público solo empeoraría la situación. «La salsa está preparada según la receta tradicional», respondió Julián con voz temblorosa. «Pero puedo ajustarla si prefieren algo más suave». Verónica se rió de una manera que lo hizo sentirse diminuto. «¿Ven lo que les digo?», comentó a los invitados. «Julián tiene muy buenas intenciones, pero a veces no entiende el paladar sofisticado que requiere este tipo de presentaciones». Andrés Salvatierra observó toda la interacción con creciente incomodidad. Había probado la salsa y estaba perfectamente preparada. De hecho, era una de las mejores que había degustado en años. La forma en que Verónica había llamado al hombre desde la cocina, la manera en que lo había desacreditado frente a clientes importantes y el tono condescendiente que había usado al referirse a él revelaban un patrón de comportamiento que Andrés reconocía profesionalmente como abuso psicológico. Pero fue cuando Julián se dio la vuelta para regresar a la cocina que Andrés lo vio claramente por primera vez. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Julián Herrera,
el hombre que había sido su mejor amigo en la universidad, el panadero brillante que había compartido con él largas noches de estudio y confidencias. La persona que había desaparecido de su vida cuando anunció que se casaba con Verónica. Ahora estaba allí, de pie frente a él, siendo humillado públicamente por la mujer que había elegido como esposa. Los recuerdos se agolparon en la mente de Andrés como una avalancha, Julián en las prácticas de la facultad explicándole con pasión las diferencias entre las harinas regionales mientras preparaba pan para un examen final, Julián riéndose mientras le enseñaba a amasar en el pequeño apartamento que compartía con otros compañeros, Julián llorando en silencio la noche que murió su padre, mientras hablaba de cómo quería honrarlo continuando con la tradición familiar del pan. Julián regresó a la cocina sin haber notado la presencia de Andrés entre los invitados. Su mente estaba completamente enfocada en controlar las emociones que amenazaban con desbordarse después de la humillación pública. Sabía que Verónica había mentido sobre la salsa, y sabía que los invitados también lo habían notado. Pero eso no disminuía el dolor de haber sido menospreciado una vez más frente a personas que podían cambiar el futuro de la panadería. Verónica continuó bebiendo durante el resto de la cena, y su comportamiento se volvió progresivamente más errático. Verónica comenzó a interrumpir las conversaciones de los invitados para contar anécdotas irrelevantes sobre su supuesta brillante carrera en el mundo de la repostería, y en varias ocasiones lanzó comentarios despectivos hacia Julián cuando él se acercaba a supervisar el servicio de los platos. La situación alcanzó su punto crítico durante la presentación del plato fuerte. Julián había preparado el cordero al horno con especial cuidado, usando una receta que había perfeccionado durante años y que requería una técnica específica de cocción que había aprendido de un maestro panadero y cocinero en un viaje a Navarra durante sus primeros años de matrimonio. La carne estaba perfectamente tierna, las especias equilibradas y la presentación era visualmente impecable. Sin embargo, cuando Verónica comenzó a explicar la preparación del plato, estaba tan ebria que empezó a inventar una historia completamente ficticia sobre cómo había viajado por toda la sierra andaluza estudiando técnicas ancestrales y cómo había trabajado durante meses con monjes en antiguos conventos para entender los secretos espirituales de la cocina tradicional. Los invitados intercambiaron miradas incómodas mientras Verónica continuaba con su relato, cada vez más fantástico y menos creíble. Julián escuchó toda la presentación desde la cocina, sintiendo cómo su trabajo y su conocimiento eran transformados en una caricatura ridícula de la realidad. La historia que Verónica estaba contando no solo era falsa, sino que también faltaba al respeto a las verdaderas tradiciones culinarias que él había estudiado y honrado durante años. Cuando ya no pudo soportar más, salió de la cocina con la intención de hacer una corrección discreta. Verónica, dijo suavemente. Creo que hay algunos detalles de la preparación que podrían interesar a nuestros invitados. Ella se volvió hacia él con los ojos inyectados de sangre y una expresión de furia que Julián conocía demasiado bien. Era la misma expresión que ponía cuando estaba a punto de explotar, pero nunca antes lo había hecho frente a personas ajenas a su círculo íntimo. No recuerdo haberte pedido tu opinión, le espetó con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. De hecho, creo que sería mejor que regresaras a la cocina, donde perteneces, porque claramente no entiendes cómo manejar este tipo de situaciones profesionales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los comensales habían dejado de comer para observar la escena que se desarrollaba en la mesa central. Andrés Salvatierra sintió que la sangre le hervía en las venas. La mujer que tenía enfrente no solo estaba humillando a Julián públicamente, sino que además estaba tan ebria que había perdido completamente el control de sí misma. Los otros invitados parecían igualmente incómodos con la situación, pero nadie sabía exactamente cómo reaccionar. Sin embargo, Verónica no había terminado. El alcohol había eliminado todas sus inhibiciones y años de resentimiento reprimido comenzaron a salir a la superficie. ¿Saben qué?, dijo a los invitados con una sonrisa cruel. Mi esposo tiene la manía de creer que sabe más de panadería que yo, cuando en realidad soy yo quien ha construido este lugar desde cero. Julián es bueno siguiendo instrucciones,
pero no tiene la visión empresarial ni la creatividad necesaria para manejar un negocio de este nivel. Julián sintió como si hubiera recibido una bofetada. Durante todos esos años había soportado humillaciones privadas, comentarios despectivos hechos en voz baja y la apropiación gradual de su trabajo. Pero nunca antes Verónica lo había desacreditado tan brutalmente frente a personas que no los conocían, personas que ahora podrían creer que él era realmente el empleado incompetente que ella describía. Verónica, por favor, murmuró Julián, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Tal vez podríamos discutir esto después. Pero Verónica estaba demasiado ebria y demasiado enfurecida para detenerse. No, Julián, le gritó. Creo que es hora de que todos sepan la verdad. Tú no eres un maestro panadero. Eres un panadero glorificado que no entiende nada sobre el negocio de la hostelería, escupió Verónica con crueldad. Todo lo que has hecho aquí ha sido seguir mis instrucciones y ejecutar mis ideas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Julián, mientras todos los ojos del salón se clavaban en él. En ese momento sintió que se quebraba algo fundamental dentro de su ser, algo que había resistido durante años, pero que finalmente cedía bajo el peso de la humillación pública. Sin decir una palabra, dio media vuelta y corrió hacia la cocina, donde por fin se permitió llorar con la angustia acumulada de años de maltrato psicológico. Verónica, lejos de mostrar remordimiento por lo que acababa de hacer, regresó a su asiento como si nada hubiera pasado. Disculpen la interrupción, dijo a los invitados con una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero que resultaba perturbadora. A veces los hombres se ponen un poco emocionales. ¿Dónde estábamos? Procedió a servirse otra copa de vino y continuó hablando sobre sus planes de expansión, como si los últimos 5 minutos no hubieran ocurrido. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. La señora Morales, con 20 años de experiencia en la industria gastronómica, nunca había presenciado una demostración tan clara de abuso psicológico en un ambiente profesional. Los otros inversionistas parecían igualmente perturbados por lo que acababan de presenciar, y el ambiente en la mesa se había vuelto tenso e incómodo. Andrés Salvatierra no podía concentrarse en nada de lo que Verónica decía. Su mente estaba completamente enfocada en el hombre que acababa de huir llorando hacia la cocina. El mismo hombre que había sido su gran amigo en la universidad. El mismo Julián cuyo talento panadero había admirado profundamente hacía más de 20 años. Ver a Julián siendo tratado de esa manera había despertado en él una mezcla de furia, tristeza y determinación que no había sentido en años. Mientras Verónica continuaba su monólogo ebrio sobre la grandeza de la estrella de Sevilla, Andrés tomó una decisión que cambiaría el curso de los siguientes acontecimientos. Sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar audio de todo lo que Verónica decía, documentando sus comentarios despectivos sobre Julián y sus afirmaciones exageradas sobre su propio papel en la creación de la panadería. Como abogado, Andrés sabía reconocer evidencia valiosa cuando la veía. Intuía que Julián podría necesitarla en el futuro. La cena continuó por otras 2 horas, pero el ambiente nunca se recuperó completamente del incidente. Los invitados probaron los platos restantes, que continuaron siendo excepcionales a pesar de la crisis emocional que Julián había experimentado en la cocina. Sin embargo, las conversaciones sobre posibles inversiones se volvieron cada vez más cautelosas y menos entusiastas. Nadie quería asociarse profesionalmente con alguien que exhibía el tipo de comportamiento que Verónica había demostrado esa noche. Cuando finalmente la cena terminó, los invitados se despidieron cordialmente, pero sin comprometer inversiones específicas. Andrés fue el último en irse y, antes de salir del local, se dirigió hacia Clara, la dependienta que había observado toda la escena con evidente preocupación. Disculpe, le dijo discretamente. ¿El señor que estaba en la cocina, está bien? Clara lo miró con desconfianza al principio, pero algo en los ojos de Andrés le transmitió sinceridad genuina. Está destrozado, respondió en voz baja. Pero esto no es la primera vez que pasa algo así. Andrés le entregó una de sus tarjetas profesionales.
Si alguna vez necesita ayuda legal, por favor dígale que me llame. Gratis, sin compromiso. Clara tomó la tarjeta y la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su delantal, sin saber que acababa de recibir la clave que eventualmente liberaría a Julián de años de sufrimiento silencioso. Esa noche, mientras conducía de regreso a su casa, Andrés no podía sacarse de la mente la imagen de Julián llorando mientras huía hacia la cocina. Andrés se prometió a sí mismo que encontraría la manera de ayudarlo, sin importar cuánto tiempo tardara o qué sacrificios personales tuviera que hacer. Julián había sido su gran amigo y confidente en la universidad, y aunque los años los habían separado, no iba a permitir que continuara sufriendo en silencio el abuso de una mujer que claramente no merecía ni su talento ni su dedicación. Julián no durmió en toda la noche. Permaneció sentado en la pequeña silla de la cocina de su piso, mirando por la ventana mientras las horas pasaban lentamente. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas derramadas durante horas y su mente no dejaba de repetir cada palabra humillante que Verónica había pronunciado frente a los inversionistas. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Julián estaba seriamente considerando abandonar todo, la panadería, su matrimonio, incluso la ciudad donde había construido toda su vida adulta. La madrugada lo encontró escribiendo una carta de renuncia a la vida que había conocido. Con mano temblorosa redactaba las palabras que nunca pensó que escribiría. Verónica, no puedo seguir viviendo así. Me voy y no voy a regresar. Había calculado mentalmente sus pocos ahorros personales, los cuales serían suficientes para un billete de tren a Valencia, donde vivía su hermano menor, y quizás para sobrevivir algunas semanas mientras encontraba trabajo como panadero en algún obrador pequeño. Julián había guardado en una maleta vieja sus pertenencias más preciadas, las recetas manuscritas de su padre, algunas fotografías de sus padres, el cuaderno donde había documentado años de maltrato y la amasadora manual heredada de su abuelo, que representaba generaciones de tradición panadera en su familia. Cada objeto le recordaba quién había sido antes de convertirse en la sombra silenciosa que Verónica había moldeado durante años de manipulación psicológica. Mientras doblaba cuidadosamente su ropa más cómoda, Julián reflexionaba sobre cómo había llegado a ese punto de desesperación. Recordaba al joven universitario lleno de sueños que había sido. Ese muchacho que creía firmemente que podía cambiar el mundo a través del pan y la repostería. Ese Julián había desaparecido gradualmente, reemplazado por un hombre que había aprendido a caminar de puntillas alrededor de los caprichos de su esposa, que había aceptado ser invisible para mantener la paz doméstica. El sonido del despertador a las 5 de la mañana lo sobresaltó. Era hora de ir a la panadería, de enfrentar otro día de humillaciones sutiles y trabajo no reconocido. Pero por primera vez en años, Julián consideró seriamente no presentarse. Se imaginó a Verónica llegando al local y encontrando el obrador vacío, sin nadie que preparara las masas frescas, sin nadie que supervisara la calidad de cada pieza, sin nadie que mantuviera funcionando la maquinaria que ella se atribuía públicamente. Sin embargo, el sentido de responsabilidad hacia los empleados que dependían de la panadería para alimentar a sus familias finalmente lo motivó a levantarse. Clara tenía 3 hijos pequeños. Mateo acababa de inscribir a su hijo mayor en la universidad y Lucía estaba ahorrando para la boda de su hija. Julián no podía desaparecer sin explicaciones y dejar a esas personas sin trabajo por su crisis personal. Se dirigió al obrador con pasos pesados, arrastrando consigo el peso emocional de la noche anterior. Verónica había regresado al piso muy tarde, completamente ebria, y se había quedado dormida en el sofá de la sala, sin siquiera intentar hablar con él sobre lo que había pasado. Julián interpretó ese silencio como una confirmación de que ella no sentía remordimiento alguno por haberlo humillado públicamente. Al llegar a la panadería, Julián se sorprendió al encontrar un ramo de flores esperándolo en la mesa de la cocina. Por un momento, su corazón se aceleró pensando que tal vez Verónica había reflexionado sobre su comportamiento y había decidido disculparse. Sin embargo, al leer la tarjeta, Julián descubrió que las flores no venían de Verónica, sino de la señora Morales, la líder del grupo inversionista, con una nota que decía:
Para el verdadero maestro detrás de esa cena excepcional, su talento merece ser reconocido. Julián se sentó en su estación de trabajo y lloró nuevamente, pero esta vez sus lágrimas tenían un matiz distinto. Alguien ajeno a su círculo familiar había reconocido su talento y había visto a través de las mentiras de Verónica. Por primera vez en años, Julián sintió que tal vez no estaba completamente equivocado, que realmente poseía habilidades panaderas y culinarias excepcionales que merecían respeto y reconocimiento. Cerca del mediodía, mientras preparaba la masa del día y trataba de concentrarse en sus tareas para evitar pensar en su situación, Clara se acercó a él con expresión misteriosa. Julián, le dijo en voz baja, hay un señor afuera que pregunta por ti. Dice que estuvo en la cena de anoche y que necesita hablar contigo sobre algo importante. Julián sintió una punzada de pánico. Tal vez uno de los inversionistas había regresado para quejarse oficialmente de la escena que había presenciado. O quizás Verónica había enviado a alguien para confrontarlo sobre su supuesto comportamiento inadecuado de la noche anterior. Con manos temblorosas se quitó el delantal y siguió a Clara hacia el comedor, donde encontró a un hombre de mediana edad esperándolo pacientemente en una mesa cerca de la ventana. Cuando el hombre se volvió para mirarlo, Julián sintió que el mundo se detenía por completo. Los ojos oscuros que había admirado durante sus años universitarios, las mismas manos expresivas que gesticulaban mientras explicaba conceptos legales complicados en las sesiones de estudio, la sonrisa cálida que había sido su refugio en los momentos difíciles de la juventud. Andrés Salvatierra estaba sentado frente a él, 20 años mayor, pero esencialmente el mismo amigo entrañable al que había confiado sus sueños. Julián, dijo Andrés, levantándose lentamente como si temiera que él fuera a huir. No sabía que trabajabas aquí hasta anoche. Cuando vi lo que te hizo, no pude quedarme sin hacer nada. Julián se quedó inmóvil por varios segundos, procesando la imposible coincidencia de que su antiguo compañero y confidente hubiera sido testigo de la noche más humillante de su vida matrimonial. Andrés, murmuró finalmente. ¿Qué haces aquí? Su voz salió quebrada, cargada de 20 años de preguntas no formuladas y caminos no tomados. Andrés señaló gentilmente la silla frente a él, invitándolo a sentarse. Soy abogado especializado en derecho familiar y corporativo, le explicó. Estaba aquí anoche como asesor legal del grupo inversionista. Pero Julián, eso no importa ahora. Lo que importa es que vi cómo te trató esa mujer y no puedo permitir que sigas viviendo así. Julián se sentó lentamente, sin poder apartar la mirada del rostro que había ocupado sus pensamientos durante tantos años después de que la vida los separara. Andrés había envejecido bien. Sus sienes mostraban canas distinguidas y las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años de sonrisas y experiencias de vida. Llevaba puesto un traje gris oscuro que resaltaba su porte profesional, pero sus ojos conservaban la misma calidez y sinceridad que Julián recordaba de sus días universitarios. No entiendo, dijo Julián. ¿Por qué viniste después de todos estos años? Después de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Andrés extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de él, respetando su espacio personal, pero transmitiendo su deseo de reconectarse. Julián, lo que vi anoche no fue un simple desacuerdo matrimonial. Fue abuso psicológico sistemático, y como abogado he visto suficientes casos para reconocerlo inmediatamente. Julián sintió que las defensas emocionales que había construido durante años comenzaban a desmoronarse. Por primera vez en décadas, alguien estaba nombrando su experiencia con las palabras correctas, validando sentimientos que él había comenzado a dudar que fueran reales. No sé de qué hablas, murmuró Julián, aunque su voz carecía de convicción. Verónica y yo tenemos nuestros problemas como todas las parejas. Andrés lo interrumpió suavemente. Anoche ella te gritó frente a desconocidos, te desacreditó profesionalmente, se atribuyó tu trabajo y, cuando intentaste defenderte, te humilló hasta hacerte llorar. Luego continuó la cena como si no hubiera pasado nada. Eso no es un problema matrimonial normal, Julián, eso es maltrato emocional calculado.
Las palabras de Andrés resonaron en el corazón de Julián como campanas que finalmente nombraban una realidad que había estado negando durante años. Comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas llevaban consigo el alivio de ser visto y comprendido por alguien que tenía las herramientas profesionales para ayudarlo. Ha sido así durante años, admitió finalmente, pero pensé que era mi culpa, que si fuera mejor esposo, mejor panadero, mejor persona, ella no se sentiría obligada a corregirme constantemente. Andrés sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar cómo Julián había internalizado la manipulación de Verónica. Como abogado especializado en derecho familiar, había visto este patrón cientos de veces, víctimas de abuso psicológico que llegaban a creer que merecían el maltrato que recibían. Nada de lo que hagas o dejes de hacer justifica que alguien te trate así, le dijo Andrés con firmeza, pero con gentileza. Eres un maestro panadero extraordinario, un hombre inteligente y fuerte, y mereces respeto. Julián lo miró a los ojos y vio la misma sinceridad que había admirado en sus años universitarios. Andrés nunca había sido manipulador ni condescendiente. Siempre había hablado con honestidad directa, incluso cuando eso significaba conversaciones difíciles. He estado documentando cosas, confesó Julián. Grabaciones, notas, fechas. Al principio pensé que estaba exagerando, pero ahora tengo un cuaderno lleno de evidencia, supongo. Los ojos de Andrés se iluminaron con el reconocimiento profesional de alguien que entiende la importancia legal de la documentación. Julián, eso es exactamente lo que necesitarías si decidieras tomar acción legal. ¿Podrías mostrarme esa documentación? No como abogado oficialmente, sino como alguien que se preocupa por ti y quiere ayudarte a entender tus opciones. Julián vaciló por un momento. Mostrarle sus notas a Andrés significaría admitir oficialmente que su matrimonio era una farsa, que había estado viviendo una mentira durante 15 años. Pero la alternativa era continuar sufriendo en silencio. Y después de la humillación pública de la noche anterior, sabía que no podría soportar muchos episodios similares. Está arriba, en el piso que compartimos, dijo finalmente. Pero Verónica puede regresar en cualquier momento, y si nos ve juntos. Andrés consultó su reloj. Son las 2 de la tarde en un día laboral. ¿A qué hora suele regresar? Julián pensó por un momento. Normalmente va al banco después del almuerzo, luego al mercado mayorista, y después se reúne con proveedores. Si sigue su rutina normal, no debería estar de vuelta hasta las 5 o 6. Andrés asintió. Eso nos da tiempo suficiente. Julián, quiero que sepas que esto es completamente tu decisión. Yo solo puedo ofrecerte información legal y apoyo, pero tú decides qué hacer con esa información. Julián sintió una chispa de la determinación que había caracterizado a su yo más joven. Por primera vez en años tenía a alguien de su lado, alguien con el conocimiento y la experiencia para ayudarlo a entender sus opciones. Subieron juntos al pequeño piso que Julián compartía con Verónica. El contraste entre el espacio personal y la panadería era notable, mientras que abajo todo estaba impecablemente organizado y decorado, el departamento reflejaba años de negligencia emocional. Los muebles eran funcionales, pero sin personalidad. Las paredes estaban desnudas de fotografías familiares o recuerdos personales, y había una sensación general de que nadie realmente vivía allí, sino que simplemente existía. Julián sacó su cuaderno secreto de debajo del colchón, donde lo había escondido durante meses. Era un cuaderno sencillo de pasta dura, pero contenía el registro meticuloso de años de maltrato psicológico, documentado con la precisión de alguien que había aprendido a fijarse en cada detalle. Cada entrada tenía fecha, hora, descripción del incidente, testigos presentes y, en muchos casos, grabaciones de audio que Julián había hecho discretamente con su teléfono. Andrés revisó el cuaderno con la seriedad de un profesional, evaluando la evidencia legal, pero Julián podía ver en sus ojos la conmoción personal de alguien que se estaba dando cuenta de la magnitud del sufrimiento que él había soportado. Julián, dijo Andrés después de revisar varias páginas, esto es documentación excepcional. Tienes fechas,
detalles específicos, patrones de comportamiento claramente establecidos. Cualquier abogado competente podría construir un caso sólido con esta evidencia. ¿Un caso para qué?, preguntó Julián, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Para un divorcio con causa justificada, para una división equitativa de bienes matrimoniales y, potencialmente, para demandas civiles por daño emocional, respondió Andrés con firmeza. Julián, esta panadería fue construida durante tu matrimonio con tu trabajo y tu creatividad. Legalmente tienes derecho a la mitad de todo, sin importar a nombre de quien esté en los papeles. Julián sintió como si se hubiera abierto una puerta que no sabía que existía. Durante años había asumido que si dejaba a Verónica lo perdería todo, la panadería, su hogar, su sustento económico. La idea de que tenía derechos legales que podían protegerlo era revolucionaria para su manera de pensar. Pero Verónica siempre dice que ella es la dueña, que yo solo soy un empleado, murmuró. Verónica puede decir lo que quiera, respondió Andrés con firmeza, pero la ley es clara. Si la panadería fue establecida durante el matrimonio con bienes y trabajo compartidos, es propiedad común. Tus contribuciones creativas, tu trabajo diario, incluso las recetas que desarrollaste, todo eso tiene valor legal que puede ser cuantificado y protegido. En ese momento escucharon el sonido de la puerta principal del local cerrándose con fuerza, seguido de pasos pesados subiendo las escaleras hacia el piso. Verónica había regresado mucho antes de lo esperado y, por el ruido que hacía, estaba claramente de mal humor. Julián palideció y escondió rápidamente el cuaderno, pero Andrés se mantuvo calmado, preparándose mentalmente para una confrontación que sabía era inevitable. Verónica entró al departamento sin anunciarse y se detuvo en seco al ver a Andrés sentado en la sala. Su rostro se transformó inmediatamente en una máscara de furia e indignación. ¿Qué está haciendo este tipo en mi casa?, le gritó a Julián, ignorando deliberadamente la presencia de Andrés. ¿Cómo te atreves a traer a desconocidos a mi piso sin mi permiso? Andrés se puso de pie lentamente, mostrando la calma profesional de alguien acostumbrado a manejar situaciones tensas. Señora Herrera, dijo con voz firme pero controlada, soy Andrés Salvatierra, abogado. Estuve presente en la cena de anoche como asesor legal del grupo inversionista. Vine hoy a hablar con Julián sobre algunos asuntos legales relacionados con la panadería. Verónica se acercó amenazadoramente a Andrés, quien se mantuvo firme sin retroceder. No sé qué clase de jueguito te traes con mi marido, gruñó. Pero aquí no tienes nada que hacer. Julián no necesita ningún abogado y definitivamente no necesita hablar contigo sobre nada. Julián observaba la confrontación con el corazón acelerado, pero por primera vez en años no se sentía completamente indefenso. Tenía a alguien de su lado, alguien que no se intimidaba ante las tácticas agresivas de Verónica. En realidad, respondió Andrés, manteniendo un tono profesional, Julián tiene derecho a consultar con un abogado sobre cualquier asunto que lo concierna, especialmente sobre sus derechos legales en el negocio que ha ayudado a construir durante años. Verónica se rió de manera sarcástica. ¿Sus derechos?, repitió con desprecio. Julián no tiene ningún derecho aquí, escupió Verónica con desprecio. Yo soy la dueña de esta panadería. Yo la construí. Yo la manejo. Él es solo mi marido que ayuda en el obrador. Andrés sonrió ligeramente, reconociendo que Verónica acababa de hacer declaraciones que podrían ser usadas en su contra en un proceso legal futuro. Señora Herrera, me temo que está mal informada sobre la ley matrimonial española. Los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad común, sin importar en nombre de quien estén registrados. Julián tiene derechos legales específicos y protegidos sobre este negocio. La expresión de Verónica cambió de ira a preocupación cuando se dio cuenta de que estaba hablando con alguien que conocía las leyes mejor que ella. ¿Qué estás insinuando?, preguntó con voz menos segura. Andrés la miró directamente a los ojos. No estoy insinuando nada.
Le estoy informando a Julián sobre sus derechos legales, que incluyen la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluyendo esta panadería. Julián, que había estado observando la confrontación en silencio, finalmente encontró su voz. Por primera vez en años sintió que tenía el apoyo necesario para enfrentar a Verónica sin miedo a las consecuencias. Andrés tiene razón, dijo con una voz más firme de la que había usado en mucho tiempo. Yo he trabajado en esta panadería todos los días durante 15 años. He creado las recetas, he entrenado a los empleados. He sido el corazón de este negocio y tú lo sabes. Verónica se volvió hacia él con incredulidad, como si no pudiera creer que se atreviera a contradecirla abiertamente. ¿Qué te pasa, Julián? Este tipo te llenó la cabeza de ideas locas. Tú sabes perfectamente cuál es tu lugar aquí. Pero Julián ya no retrocedió ante su tono intimidante. El apoyo de Andrés le había dado la fuerza que necesitaba para enfrentar años de manipulación. ¿Mi lugar? Respondió Julián con determinación creciente. Es como propietario de la mitad de este negocio que construí con mis propias manos. Ya no voy a permitir que te atribuyas mi trabajo ni que me trates como si fuera un empleado incompetente. Verónica quedó sin palabras por primera vez en años, confrontada con una versión de Julián que no había visto desde sus primeros tiempos juntos. Andrés observó la transformación de su antiguo amigo con satisfacción profesional y personal. Estaba viendo renacer al hombre fuerte e independiente que había conocido en la universidad. La persona que Verónica había tratado de suprimir durante décadas de manipulación psicológica. Julián, dijo Andrés con voz firme, si decides proceder legalmente, yo estaré aquí para apoyarte en cada paso del proceso. Tienes opciones, tienes derechos y tienes la evidencia necesaria para protegerte. Verónica, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación, intentó una última táctica de intimidación. Si intentas cualquier cosa legal contra mí, Julián, te arrepentirás. Te quedarás sin nada, sin casa, sin trabajo, sin futuro. Pero Andrés intervino inmediatamente. Señora Herrera, lo que acaba de decir constituye intimidación y amenazas, lo cual podría agravar su situación legal. Le sugiero que se retire y permita que Julián tome sus decisiones sin presión. Julián miró a las dos figuras frente a él, Verónica, que representaba años de sufrimiento y manipulación, y Andrés, que representaba la posibilidad de libertad y justicia. Por primera vez en décadas, sintió que tenía el poder de elegir su propio futuro, y esa sensación era a la vez aterradora y liberadora. Durante las siguientes 3 semanas, Julián y Andrés trabajaron incansablemente en la preparación de la demanda legal más sólida que el abogado había construido en años. Se reunían cada mañana en una cafetería discreta a 3 calles de la panadería, antes de que Julián comenzara su jornada laboral, para revisar evidencias, organizar testimonios y planificar la estrategia legal que cambiaría para siempre el destino de la estrella de Sevilla. Andrés había quedado impresionado por la meticulosidad con la que Julián había documentado años de maltrato. Cada grabación de audio estaba transcrita con precisión, cada entrada del cuaderno fechada y catalogada, y cada fotografía que Julián había tomado en secreto de los rastros emocionales de su sufrimiento estaba organizada cronológicamente. La evidencia pintaba un retrato devastador de manipulación psicológica sistemática que cualquier juez podría entender con claridad. Julián descubrió que tenía más fuerza de la que había imaginado. Cada mañana, mientras revisaba sus propias notas con Andrés, se daba cuenta de que había sobrevivido a años de abuso que habrían quebrado a muchas personas. La documentación le mostraba objetivamente que no había estado imaginando cosas, que no había sido demasiado sensible, que realmente había sido víctima de un patrón calculado de degradación emocional. Durante este proceso, Julián también comenzó a redescubrir partes de sí mismo que había enterrado durante años. Andrés lo escuchaba hablar sobre sus ideas de panadería y repostería con la misma admiración que había sentido en sus años universitarios, y Julián se encontraba expresando opiniones y sueños que había mantenido en silencio durante décadas. Era como si estuviera despertando de un largo letargo en el que había sido una versión disminuida de sí mismo.
Verónica notó los cambios en Julián de inmediato. Él ya no bajaba la cabeza cuando ella lo criticaba frente a los empleados. Ya no se disculpaba automáticamente cuando algo salía mal en el obrador, incluso si no era su culpa. Ya no aceptaba trabajar horas extras sin reconocimiento, mientras ella se atribuía el mérito de su esfuerzo. Esta nueva versión de Julián la ponía nerviosa de maneras que no entendía completamente. Sus intentos de intimidación se volvieron más frecuentes y desesperados. Julián, no sé qué mosca te picó últimamente, pero estás actuando muy raro, le decía frente a los dependientes. Espero que no estés planeando nada estúpido que pueda arruinar lo que hemos construido juntos. Pero Julián había aprendido a reconocer esas tácticas como lo que realmente eran, intentos de control a través del miedo. Lo que hemos construido juntos se había convertido en una frase que ya no podía escuchar sin sentir una mezcla de indignación y claridad. Ahora entendía que él había levantado la panadería prácticamente solo, mientras Verónica se dedicaba a tomar el crédito y a menospreciar sistemáticamente sus contribuciones. La perspectiva legal que Andrés le había proporcionado le permitía ver su situación con una objetividad que antes le había sido imposible. Una mañana, Verónica intentó su táctica más agresiva hasta la fecha. Llegó al local visiblemente ebria desde temprano y comenzó a gritar acusaciones infundadas sobre el manejo del inventario. Julián, faltan 3 kilos de harina del pedido de ayer. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los estás vendiendo por separado? ¿Estás robando de tu propio negocio? Los empleados se quedaron inmóviles, habituados a presenciar esas escenas, pero claramente incómodos con la escalada de agresividad. Por primera vez en 15 años, Julián no se defendió nerviosamente ni se disculpó por algo que no había hecho. En su lugar, sacó la hoja de inventario que había completado meticulosamente la noche anterior y se la mostró a Verónica con calma. La harina está exactamente donde debe estar, Verónica. 3 kilos fueron usados para el especial de ayer, como está documentado aquí, aquí y aquí. Su voz era firme, sin el temblor habitual que aparecía cuando ella lo acusaba de incompetencia. Verónica se quedó sin palabras por un momento, confundida por la falta de reacción defensiva que esperaba, pero luego su confusión se transformó en furia. ¿Quién te crees que eres para hablarme así?, le gritó. Yo soy tu esposa y la dueña de este lugar. Cuando yo digo que falta harina, falta harina. Julián la miró directamente a los ojos y respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Verónica, la harina no falta. Estás equivocada, y gritarme no va a cambiar los hechos. Esa noche, Julián le contó a Andrés lo ocurrido, y él sonrió con orgullo profesional y personal. Julián, lo que acabas de hacer es extraordinario. Has roto el patrón de victimización que Verónica había establecido. Ella está empezando a darse cuenta de que ya no puede controlarte, y por eso está escalando su comportamiento agresivo. Julián asintió, entendiendo que cada pequeña victoria sobre la intimidación de Verónica lo preparaba para el enfrentamiento legal que se aproximaba. La demanda fue presentada oficialmente un martes por la mañana en el juzgado familiar del distrito. Andrés había preparado un documento de 37 páginas que detallaba no solo las razones para el divorcio basadas en maltrato psicológico, sino también una demanda completa de división de bienes matrimoniales que incluía una evaluación profesional de la panadería. El documento también solicitaba una orden de protección temporal que prohibiría a Verónica intimidar o amenazar a Julián durante el proceso legal. Verónica recibió los papeles legales mientras almorzaba en el local, servidos por un oficial judicial que llegó durante el horario de mayor actividad. La expresión en su rostro mientras leía los documentos fue de shock genuino, como si realmente no hubiera creído que Julián sería capaz de tomar acciones legales contra ella. Sus manos temblaron mientras hojeaba página tras página de evidencia, meticulosamente documentada de su propio comportamiento abusivo. Esto es una broma, murmuró, pero su voz carecía de la convicción habitual. Clara y los otros empleados observaron desde lejos, reconociendo de inmediato la seriedad de la situación por la presencia del oficial judicial.
Algunos intercambiaron miradas esperanzadas, secretamente aliviados de que Julián finalmente estuviera tomando acciones para protegerse. Esa misma tarde, Verónica irrumpió en el obrador donde Julián preparaba las masas del día con su concentración habitual. ¿Cómo te atreves a demandarme?, le gritó, ondeando los papeles legales frente a su cara. ¿Cómo te atreves a llevar nuestros problemas privados a los tribunales como si fueras una víctima? Julián se quitó los guantes de trabajo lentamente y se volvió para enfrentarla con una calma que había desarrollado durante semanas de preparación legal. Verónica, estos no son problemas privados. Son años de maltrato documentado, y ya no voy a permitir que continúes tratándome como si no tuviera valor. Ella se acercó amenazadoramente, pero Julián no retrocedió. Además, agregó con una firmeza que sorprendió a ambos: hay una orden de protección temporal que te prohíbe intimidarme. Si continúas comportándote así, estarás violando una orden judicial. El proceso legal se desarrolló durante los siguientes 2 meses, y cada audiencia reveló nuevas capas de la dinámica abusiva que había caracterizado el matrimonio. Andrés presentó las evidencias con la precisión de un cirujano, construyendo un caso irrefutable que mostraba no solo el maltrato emocional que Julián había sufrido, sino también las contribuciones financieras y creativas que había hecho a la panadería durante 15 años. Los empleados del negocio fueron citados como testigos y, uno por uno, corroboraron los patrones de comportamiento que Julián había documentado. Clara testificó sobre las humillaciones públicas que había presenciado durante años. Mateo describió cómo Verónica se atribuía sistemáticamente las innovaciones de Julián. Lucía relató incidentes específicos en los que Verónica había menospreciado el trabajo de su marido frente a clientes y proveedores. Incluso algunos clientes regulares de la panadería fueron llamados a testificar. La señora Hernández, una profesora jubilada que había comprado pan allí semanalmente durante 5 años, describió cómo había observado el deterioro gradual en la confianza de Julián y cómo Verónica había comenzado a tratarlo cada vez más como a un empleado subordinado, en lugar de como a un socio igual. El testimonio más impactante vino de un maestro panadero profesional que había visitado la panadería varias veces para estudiar las técnicas artesanales que se habían vuelto famosas en la ciudad. Él testificó que era evidente para cualquier experto que Julián era el verdadero creativo detrás de las innovaciones del obrador y que las explicaciones técnicas de Verónica sobre los procesos eran superficiales y, a menudo, incorrectas. Durante su propio testimonio, Verónica perdió el control por completo. Cuando el abogado de Julián le preguntó sobre incidentes específicos documentados en el cuaderno, ella comenzó a gritar que Julián había estado espiándola y manipulando evidencia. Su comportamiento en el tribunal confirmó exactamente el tipo de personalidad abusiva que Andrés había descrito en los documentos legales. Él no es nada sin mí, gritó Verónica en un momento de particular frustración. Yo lo convertí en lo que es. Sin mí seguiría siendo un aprendiz sin futuro. El juez tuvo que llamarla al orden varias veces, y cada estallido confirmaba para el tribunal que Julián había estado viviendo con ese tipo de comportamiento durante años. Andrés observó la desintegración de Verónica en el tribunal con satisfacción profesional. Como abogado experimentado, sabía que los casos más sólidos se ganaban cuando los abusadores revelaban su verdadera naturaleza bajo presión. Verónica estaba proporcionando evidencia en tiempo real de exactamente el tipo de personalidad controladora y manipuladora que había atormentado a Julián durante años. El fallo judicial fue más favorable para Julián de lo que incluso Andrés había esperado. El juez no solo le otorgó el divorcio con causa justificada basado en maltrato psicológico, sino que también le concedió el 60% de la panadería, en lugar del 50% que habían solicitado. El tribunal reconoció que las contribuciones creativas y laborales de Julián habían sido desproporcionadamente mayores que las de Verónica. Además, Julián recibió una compensación económica por daño emocional equivalente a 2 años de ingresos del negocio. El juez también ordenó que Verónica completara terapia de manejo de ira y cursos sobre violencia doméstica antes de poder tener cualquier participación activa en la panadería.
Verónica tenía la opción de vender su parte restante a Julián o trabajar bajo su supervisión directa, sin autoridad para tomar decisiones operativas. Eligió vender su participación. La humillación pública del proceso legal y la perspectiva de trabajar bajo las órdenes de Julián resultaron inaceptables para su ego. Andrés ayudó a Julián a estructurar un plan de pagos que le permitiría comprar la parte de Verónica durante 5 años, usando las ganancias del propio negocio para financiar la compra. La transformación de la panadería bajo el liderazgo completo de Julián fue inmediata y notable. Eliminó la atmósfera de tensión que había caracterizado el lugar durante años. Implementó políticas de respeto mutuo entre todo el personal y comenzó a dar crédito público a cada empleado por sus contribuciones específicas al éxito del obrador. Julián instituyó reuniones semanales donde los trabajadores podían sugerir mejoras y expresar preocupaciones sin temor a represalias. Implementó un sistema de bonificaciones basado en el rendimiento que permitía a los empleados participar directamente en el éxito del negocio. Bajo su liderazgo, la rotación de personal, que había sido alta durante los años de Verónica, se redujo prácticamente a cero. Más importante aún, Julián comenzó a recibir el reconocimiento público que había merecido durante años. Periodistas gastronómicos que habían visitado la panadería durante la era de Verónica regresaron para entrevistar al nuevo maestro panadero y propietario, sin darse cuenta de que él había sido la mente creativa detrás de las innovaciones todo el tiempo. Julián aparecía ahora en revistas especializadas, programas de televisión locales y eventos gastronómicos donde podía hablar con orgullo sobre sus técnicas y su filosofía de trabajo artesanal. El menú de la panadería evolucionó bajo la libertad creativa completa de Julián. Sin Verónica censurando sus ideas o apropiándose de sus innovaciones, Julián desarrolló productos que combinaban audazmente técnicas tradicionales andaluzas con influencias internacionales que había estado estudiando en secreto durante años. El obrador comenzó a atraer clientes de ciudades vecinas que viajaban expresamente para probar las creaciones de Julián. Andrés se convirtió en mucho más que el asesor legal de Julián. Su relación profesional había evolucionado gradualmente hacia una amistad profunda y luego hacia algo que ninguno de los dos había buscado conscientemente, pero que se sentía inevitable. Después de 2 décadas separados, habían redescubierto la conexión emocional e intelectual que había caracterizado su relación universitaria. Sin embargo, ambos procedieron con cautela, entendiendo que Julián necesitaba tiempo para sanar completamente de años de maltrato antes de comprometerse emocionalmente con una nueva relación. Andrés respetó este proceso, contentándose con ser un apoyo constante mientras Julián reconstruía su autoestima y redefinía su identidad como hombre independiente y exitoso. Una tarde, 6 meses después del fallo judicial, Julián estaba en el obrador preparando una nueva receta cuando se detuvo a observar la panadería a través de la ventana que separaba la cocina del mostrador. Los empleados trabajaban con sonrisas genuinas, los clientes reían y conversaban en un ambiente relajado. Y él estaba a cargo de todo con la confianza de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Clara se acercó a la ventana con una sonrisa conspiratoria. Julián, le dijo, acaba de llegar una familia que dice que manejó 3 horas específicamente para comprar aquí porque vieron tu entrevista en la televisión la semana pasada. Julián sonrió, recordando la época en que Verónica habría tomado todo el crédito por esa atención mediática. Andrés llegó esa tarde, como había hecho casi todas las tardes durante los últimos meses, para revisar algunos aspectos legales menores del negocio, pero principalmente para pasar tiempo con Julián. Él lo vio entrar y sintió la misma calidez en el pecho que había experimentado 20 años atrás cuando lo veía llegar a la biblioteca universitaria para sus sesiones de estudio. ¿Cómo va todo, maestro Julián?, preguntó Andrés con la sonrisa que él había llegado a asociar con seguridad y apoyo incondicional. Julián se quitó el delantal y caminó hacia él, sintiendo una confianza en sí mismo que había creído perdida para siempre. Va perfectamente, respondió, y por primera vez en décadas realmente lo decía en serio. Esa noche, mientras cerraba la panadería,
reflexionó sobre el viaje extraordinario que lo había llevado desde las humillaciones silenciosas hasta la posición de respeto y autoridad que ahora ocupaba. Había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino un fundamento necesario para una vida plena. Había descubierto que la justicia no siempre llegaba automáticamente, pero que estaba disponible para quienes tenían el valor de buscarla. Julián miró hacia el futuro con expectativas que no había sentido en años. Tenía planes para expandir el negocio, para escribir un libro de recetas que honrara las tradiciones familiares que había preservado y para enseñar a otros hombres que era posible escapar de relaciones abusivas y construir vidas independientes y exitosas. Pero por primera vez en décadas también tenía espacio en su corazón para la posibilidad del amor verdadero. El tipo de amor que eleva y respeta en lugar de disminuir y controlar. La historia de Julián había comenzado como una narrativa de victimización y supervivencia, pero había evolucionado hacia algo mucho más poderoso, una historia de renacimiento, justicia y la capacidad humana fundamental para reclamar la dignidad perdida. Su panadería seguía llamándose la Estrella de Sevilla, pero ahora el nombre tenía un significado completamente nuevo, representaba no solo la pasión artesanal de Julián, sino también el corazón valiente de un hombre que había encontrado la fuerza para transformar su dolor en poder y su sufrimiento en sabiduría. La historia de Julián nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la dignidad humana y la capacidad de transformación que todos llevamos dentro. Durante años, él permitió que alguien más definiera su valor, que minimizara sus logros y que lo convenciera de que merecía menos de lo que realmente valía. Esta situación no es exclusiva de Julián. Millones de personas en todo el mundo viven en relaciones donde su autoestima es sistemáticamente destruida por quienes deberían amarlas y respetarlas. La verdadera fortaleza de Julián no se manifestó únicamente cuando finalmente enfrentó a Verónica en los tribunales, sino en esos momentos silenciosos en los que decidió documentar su realidad, cuando eligió no aceptar más la versión distorsionada de sí mismo que ella le había impuesto. Cada anotación en su cuaderno secreto era un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que sabía que merecía un mejor trato. El reencuentro con Andrés representa algo más profundo que una simple coincidencia. Simboliza cómo la vida, a veces, nos presenta exactamente las herramientas y el apoyo que necesitamos cuando finalmente estamos listos para cambiar nuestras circunstancias. Andrés no rescató a Julián, más bien le proporcionó la información y el respaldo que él necesitaba para rescatarse a sí mismo. La transformación de la panadería bajo el liderazgo de Julián demuestra lo que sucede cuando las personas pueden desarrollar su potencial sin restricciones ni sabotaje emocional. El mismo lugar, que había sido un escenario de humillación, se convirtió en un espacio de creatividad, respeto y crecimiento personal. Esto nos recuerda que, a menudo, no necesitamos cambiar completamente nuestras circunstancias externas, sino transformar las dinámicas internas que permitimos en nuestras vidas. La historia también nos enseña sobre la importancia de la documentación y la preparación cuando decidimos hacer cambios significativos en nuestras vidas. Julián no actuó impulsivamente. Durante meses recopiló evidencia, construyó un caso sólido y se preparó emocionalmente para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esta planificación cuidadosa fue fundamental para el éxito de su transformación. Quizás la lección más importante es que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra dignidad y construir la vida que merecemos. Julián tenía 44 años cuando tomó las decisiones que cambiaron su destino. Había invertido 15 años en una relación destructiva, pero no permitió que esos años perdidos lo desanimaran de buscar un futuro mejor. Su historia es un testimonio de que la edad no es una barrera para la reinvención personal. El amor propio no es egoísmo, es un fundamento necesario para relaciones saludables y una vida plena. Julián tuvo que aprender a valorarse a sí mismo antes de poder aceptar el afecto genuino de Andrés. Su proceso de sanación personal fue tan importante como su victoria legal, porque le permitió construir una nueva identidad basada en su propio valor intrínseco y no en la aprobación externa. Finalmente, la historia de Julián nos recuerda que la justicia existe y que está disponible para quienes tienen el valor de buscarla.
No siempre llega fácilmente y, a menudo, requiere enfrentar miedos profundos y salir de zonas de confort. Pero el sistema legal y social está diseñado para proteger a quienes se atreven a defender sus derechos. La transformación de Julián, de víctima silenciosa a maestro panadero exitoso y hombre empoderado, es posible para cualquiera que esté dispuesto a dar los pasos necesarios hacia su propia liberación.